大家好，我是可可，我们一起烧饭怎么样？Hoy no me apetecía grabar una receta explicando todos los pasos, los ingredientes, así que simplemente me he puesto el delantal y me he puesto a cocinar. En este vídeo no vas a aprender a hacer ninguna receta en concreto, sino que mi intención es que te relajes y que disfrutes de los diferentes platos que vamos a hacer. En cuanto a las cantidades de los ingredientes, no te las sabría decir porque fui haciendo sobre la marcha, fui probando, fui rectificando y es así como suelo cocinar. De normal nunca peso cantidades ni sigo recetas al pie de la letra por diferentes razones. Una, porque soy muy perezosa y dos, porque me parece mucho más divertido seguir la intuición. Obviamente en algunas recetas de panadería, repostería, me parece mucho más importante respetar las cantidades de los ingredientes y seguir los pasos, pero para hacer platillos salados no muy complicados, soy muy fan de ir haciendo, de sustituir ingredientes y de ir ajustando a medida que se va haciendo. Eso sí, a veces sale bien y a veces mal, pero te tengo que decir que la mayoría de veces que lo hago, casi siempre me sale bien. El primer platillo que vamos a hacer van a ser unas chuletas de cerdo marinadas. Las mariné con un mejunje un pelín extraño, con manzana, cebollita y ajo. Creo que le puse también un poquito de salsa de soja y esto lo dejé en la nevera marinando unas 2 horas. Como buena asiática que soy, voy a hacer un poco de arroz blanco. La verdad es que he comido mucho arroz a lo largo de mi vida, pero ¿sabes? No todos los chinos comen siempre arroz, depende de las regiones. Hay regiones de China en las que se come más fideos, tallarines, empanadillas y otras regiones en las que se come más arroz. En el caso de mis padres, yo creo que eran de una región en la que se comía mucho arroz. En casa de mis padres siempre hemos sido de acompañar las comidas, sobre todo las grandes, con arroz y parte de esta costumbre se me ha quedado. Vamos a colocar la carne que habíamos marinado antes en una rejilla y la vamos a cocinar al horno. Estos tropezones de cebolla y manzana son poco apetecibles, pero no te preocupes, luego al hornearse se van a caramelizar y van a quedar bien. El segundo platito que vamos a hacer van a ser estas berenjenas chinas, pero primero las vamos a cortar. Estas berenjenas las vamos a hacer al vapor para que queden muy melositas, muy suavecitas y mientras se cocinan vamos a preparar nuestra salsita. Para ello vamos a usar una combinación infalible que serán unos champis, un poquito de ajo y un pelín de cebolla. Vamos a dorar bien las verduritas que acabamos de cortar hasta que tengan un color marroncito. Le echamos un poquito de sal para que suden un poco, un pelín de agua, salsa de soja, salsa de ostras y para que coja un poquito de consistencia vamos a añadirle un poquito de harina fina de maíz disuelta en agua para que espese un pelín. Para emplatar vamos a ver qué tal las berenjenas. Han perdido un poquito de color, están un poquito más feas, pero es normal. Le vamos a echar la salsita por encima. Estoy muy contenta con la salsa, tiene una consistencia muy buena y un color muy apetecible también. Un poquito de verde para compensar colores y sésamo para que quede más apetecible. ¿Te acuerdas de la carne? Ya lleva un ratito en el horno y va cogiendo forma. Para que quede un poquito mejor vamos a mezclar un poquito de miel y aceite de sésamo y se lo vamos a poner encima. De esta manera vamos a conseguir una carne más brillante y menos seca. La carne va a ir otra vez al horno, esta vez para que se caramelice el glaseado que le hemos puesto.
Para nuestro tercer y último plato vamos a usar medio calabacín. Lo cortamos en rodajitas de medio centímetro de grosor. Este último plato lo he estado haciendo últimamente bastante y diría que es un plato de acompañamiento coreano. Se pasa el calabacín por harina primero y luego por huevo batido. Un poquito de sal para que el calabacín expulse humedad. Retiramos el exceso de humedad. Me gusta mucho este plato porque me parece muy fácil de hacer y siempre lo acompaño con una salsita que es una mezcla de salsa de soja, vinagre y mucho wasabi. Para cocinarlos me gusta hacerlos a fuego bajito, entre bajito y alto, porque me gusta que se hagan bien y que queden bien hechos por dentro. De esta manera quedan más jugositos y más melosos. Esta es la salsa de la que te he hablado y ahora solo nos faltaría emplatar. Ya tendríamos el segundo plato listo. En este punto la carne también ya estaría lista. Mira cómo ha quedado. No me digas que tiene mala pinta. ¿Has visto que al final el marinado ha quedado bien? Ya te he dicho que confiarás. Yo ya sabía que iba a quedar bien, porque ya había hecho este plato alguna que otra vez y la verdad es que me gusta mucho. Hora de poner la mesa, de servir un poquito de arroz y ya tenemos la comida lista. Así ha quedado la carne. Y así el calabacín. Te recomiendo que pruebes esta forma de cocinar el calabacín. Yo creo que te va a gustar. Un poquito de arroz para acompañar. Editando este vídeo me he dado cuenta de que hago bocados muy grandes. Esto explica en parte de por qué como tan rápido. Debería aprender a comer un poquito más despacio, la verdad. Y este sería el vídeo de hoy. Es un vídeo un poquito diferente y raro, así que me gustaría preguntarte qué te ha parecido. ¿Te ha parecido lento? ¿Te ha parecido aburrido? La música está muy alta. ¿Cómo se escucha la voz? Tengo muchas dudas, la verdad.